Esa mañana me paré frente al espejo, alisando el suave vestido lavanda que había guardado para ocasiones especiales. 66. No fue el número lo que me hizo dudar, sino la idea de que, por una vez, mis hijos querían celebrarme. Habían insistido: «Mamá, este año es diferente. Solo queremos estar juntos». Mi corazón, tan acostumbrado a su distancia, se atrevió a creerles. Mientras me ataba el collar de perlas que mi difunto esposo me había regalado décadas atrás, una punzada de inquietud me rozó, desapareciendo antes de que pudiera identificarla. Quizás solo eran nervios. Aún así, quería que este día importara. Quería sentirme elegida, no olvidada. Este es solo el comienzo de mi verdadera historia. Dime, ¿desde dónde estás mirando? No sabía entonces que la celebración que preparé con tanto esmero se convertiría en algo completamente distinto. A la semana siguiente, miraría mi cuenta de $2,8 millones y me daría cuenta de que la fiesta nunca se había tratado de mí. Así que adentrémonos en lo que pasó después de esa mañana de silenciosa esperanza. El vestido lavanda aún se sentía nuevo al contacto con mi piel, cuando me puse el abrigo y salí. El aire era fresco, el otoño de Massachusetts en su máxima expresión, de esos que te hacen hundir la barbilla en la bufanda. Recuerdo haber pensado que tal vez el frescor me despertaría del todo, calmaría el extraño cosquilleo en el pecho. Mi hija había llamado a principios de semana con una voz inusualmente cálida. «Mamá, no muevas un dedo», dijo. «Lo tenemos todo planeado». Durante años nuestras conversaciones habían sido breves y prácticas. El repentino entusiasmo me pilló desprevenida, pero me dije a mí misma que no debía cuestionarlo. Quizás este era el comienzo de algo mejor. Conduje lentamente hacia el pueblo, con las manos firmes en el volante. La carretera estaba bordeada de árboles, con hojas medio caídas, medio aferradas a sus ramas. A mi esposo siempre le había encantado esta estación. Es la manera que tiene la tierra de mostrarte belleza, incluso al dejarte ir, solía decir. Esas palabras volvieron a mí, y me pregunté si se habría sentido orgulloso de cómo estaba viviendo la vida sin él. Cuando llegué al restaurante, las ventanas delanteras brillaban con una luz amarilla. Mi hijo me esperaba cerca de la puerta, haciéndome señas para que me acercara. Hacía años que no sonreía tan abiertamente, y verlo me hizo un nudo en la garganta. Me abrazó rápidamente, casi demasiado rápido, y luego me hizo pasar. Las mesas ya estaban llenas de primos, vecinos e incluso algunos viejos amigos de mi marido. Por un momento, me sentí abrumada. Realmente parecía una celebración. Pero entonces algo cambió. Noté cómo mis hijos parecían guiarme más que darme la bienvenida. Mi hija acercó una silla a la cabecera de la mesa. «Siéntate aquí, mamá. Eres la invitada de honor», dijo. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos se desviaron hacia una carpeta que descansaba en la mesa junto a ella. Me dije a mí misma que no debía darle demasiadas vueltas. La cena empezó sin contratiempos. Los camareros trajeron cestas de pan, ensaladas y copas de vino. Me reí con la historia de un primo y escuché el tintineo de los cubiertos. Hacía tanto tiempo que no me sentía rodeado de gente, de ruido, que por un rato me permití disfrutarlo. Aún así, no podía quitarme de la cabeza esa carpeta. Estaba allí como un invitado inesperado, silencioso pero insistente. A mitad de la comida mi hijo se acercó. «Mamá, después del pastel, queremos enseñarte algo importante. Solo unos papeles, nada del otro mundo». Lo dijo con naturalidad, pero su tono, con una suavidad practicada, me inquietó. ¿Papelería? ¿En mi cumpleaños? Asentí, ocultando mi confusión,
pero en mi interior se acentuó un pequeño nudo. Pensé en las llamadas que había recibido del banco a principios de mes. Cheques rutinarios, nada inusual. O eso decían. Ahora, sentado allí con mi familia reunida, me preguntaba si esas llamadas eran tan rutinarias como creía. Llegó el pastel, las velas titilaban, todos cantaban. Cerré los ojos y pedí un deseo como siempre, pero esta vez no era por mí. Era por la verdad, por claridad. Algo en la forma en que mis hijos me rondaban me parecía extraño, y quería ver con claridad antes de que fuera demasiado tarde. Después de retirar los platos, mi hija golpeó suavemente la carpeta. «Mamá, antes de irte, ¿podemos hablar de algo?» Su voz era suave, casi juguetona, pero sus manos apretaban la carpeta como si pesara más de lo que debería. Forcé una sonrisa. «Por supuesto», dije, aunque sentí otra opresión en el pecho. A nuestro alrededor, los familiares empezaron a recoger abrigos, ajenos a la situación. Mis hijos esperaron a que la habitación estuviera medio vacía antes de deslizar la carpeta hacia mí. Dentro había documentos, páginas de formularios de sucesiones, transferencias de cuentas, autorizaciones. Mi nombre estaba impreso con claridad en las primeras líneas. «Pensamos que sería más fácil para ti, mamá», explicó mi hijo rápidamente. «Solo firma esto y nosotros nos encargamos del resto. Se acabó el estrés. Solo queremos ayudarte». Las palabras me dolieron. Se envolvían en preocupación, pero en el fondo contenían algo más. Revisé los papeles y reconocí números que coincidían con mis cuentas. Las cuentas que mi esposo y yo habíamos construido cuidadosamente durante décadas, planeando el futuro. Mi corazón latía con fuerza. No se trataba de celebrar, se trataba de controlar. Miré a mis hijos entonces, los miré de verdad. Sus sonrisas eran demasiado ensayadas, sus manos demasiado ansiosas. Sentí una fría claridad invadirme. No fue un accidente ni un malentendido. Fue deliberado. Lo habían disfrazado de regalo, una sorpresa de cumpleaños. Pero era un plan para despojarme de la independencia que me quedaba. No firmé. Cerré la carpeta lentamente y no dije nada. El silencio se extendió entre nosotros, más fuerte que la charla de fondo. Por primera vez en años, me di cuenta de que la idea de mis hijos de ayudar no era amor, sino posesión. Y aunque me temblaba la voz cuando finalmente hablé, mis palabras tenían peso. Este no es el tipo de regalo de cumpleaños que jamás hubiera deseado. En cuanto las palabras salieron de mi boca, el aire entre nosotros cambió. La sonrisa de mi hija se desvaneció, la que había llevado toda la noche como una máscara. La mano de mi hijo se quedó paralizada sobre la carpeta. Ninguno de los dos esperaba resistencia. No allí, no esta noche. Primero se aclaró la garganta. «Mamá, no lo entiendes», dijo, bajando la voz como para que los que estaban cerca no lo oyeran. «No se trata de quitarte nada. Se trata de simplificar las cosas. Ya tienes 66 años. ¿No crees que ya es hora de dejarnos a nosotros con las responsabilidades?» Responsabilidades. Esa palabra me impactó más de lo esperado. Durante décadas había cargado con responsabilidades. Criarlos, trabajar, mantener a nuestra familia a flote tras la enfermedad de su padre. Lo había hecho en silencio, sin quejarme. Ahora, esa misma palabra se usaba para retratarme como frágil, incapaz. Junté las manos en el regazo para tranquilizarme. «Hasta ahora lo he conseguido», dije en voz baja. «Creo que seguiré». Mi hija se inclinó, con un tono persuasivo pero cortante en el fondo. «Mamá, no se trata de si puedes o no. Nos preocupa que se aprovechen de ti. Bancos, corredores, desconocidos. Verán que eres mayor y pensarán que eres una presa fácil. Al menos con nosotros, tus propios hijos, estás a salvo. Seguro».
Esa palabra tenía su propia fuerza. Seguro debería significar comodidad, confianza, hogar. Pero en ese momento sonaba como una jaula. Miré a mi alrededor buscando un punto neutral. Solo quedaban unos pocos invitados, con sus tazas de café en la mano, ajenos a la silenciosa tormenta en nuestra mesa. George, el viejo amigo de mi esposo, me miró. Me saludó con un pequeño asentimiento desde el otro lado de la sala y retomó su conversación. Me tranquilizó. Alguien más lo había notado. Mi hijo volvió a acercar la carpeta. Mamá, si firmas esta noche, podemos tener todo archivado para el lunes. No tendrás que preocuparte por nada. Su voz ahora tenía una urgencia que intentaba disfrazar de tranquilidad. No toqué la carpeta. Mi silencio pareció irritarlo. Se recostó en el sofá, suspirando profundamente, como si yo fuera un niño testarudo que se negaba a comer verduras. Mi hija apretó la mandíbula. Ya había visto esa mirada antes, cuando era adolescente, y quería que las cosas se hicieran a su manera. Hay cosas que no cambian. El nudo en el estómago se acentuó, pero también mi determinación. Recordé la conversación que tuve con mi esposo años atrás, poco antes de que falleciera. Nos sentamos a la mesa de la cocina, revisando documentos. Algún día, me dijo, habrá presión, a veces incluso de las personas que más quieres. No dejes que nadie te presione a tomar decisiones para las que no estás preparada. En ese momento, pensé que se refería a desconocidos. Nunca imaginé que se refería a nuestros hijos. El peso de ese recuerdo hizo que mi voz sonara más firme de lo que sentía por dentro. No firmaré nada esta noche, dije. Por un momento el silencio se hizo pesado. Entonces, la expresión de mi hija se endureció. ¿Entonces no confías en nosotras?, preguntó, cada palabra entrecortada. Respiré hondo. Confío en ustedes como en mis hijos. Pero confiar no significa rendirse. No cuando se trata de mi independencia. Entrecerró los ojos y pude verla calculando cómo reaccionar. Mamá, si te pasa algo de repente, ¿de verdad quieres que nos pongamos a trabajar con papeleo? ¿No preferirías que todo estuviera claro y preparado? Intentamos evitarte problemas más adelante. Podría haber haber sido convincente si no hubiera visto el brillo en sus ojos cuando dijo «claro». No era claridad lo que buscaba, sino control. Recordé la noche anterior, las risas, las velas, el coro de «feliz cumpleaños». Con qué facilidad la alegría Fierce había enmascarado este trasfondo. Con qué facilidad había querido creer. Mi hijo se acercó de nuevo, con un tono ahora más agudo. No lo hagas más difícil de lo que tiene que ser. En ese momento me di cuenta de que no era solo persuasión. Era presión, sutil, practicada, pero inconfundible. Sentí que algo dentro de mí se cerraba. Si cedía esa noche, si firmaba aunque fuera una sola página, jamás recuperaría el terreno perdido. Empujé la carpeta de nuevo sobre la mesa, lenta y deliberadamente. Hablamos en otro momento, dije con voz firme, aunque me temblaban las manos bajo la mesa. Sus rostros me lo dijeron todo. Frustración, decepción, cálculo, todo mezclado. Mi hija apartó la mirada, con los labios apretados. Mi hijo recogió la carpeta rápidamente, como si esconderla borrara el momento. El último invitado se despidió con la mano, dejándonos en un restaurante medio vacío, con el aroma a café y glaseado flotando en el aire. Mis hijos se quedaron de pie, murmurando excusas rápidas sobre el cansancio y sobre volver la semana que viene. El calor de la celebración se desvaneció, dejando solo un escalofrío. Al conducir a casa esa noche, el camino se sentía diferente. Los mismos árboles bordeaban la calle, pero la belleza de sus colores no me llegó.
Apreté el volante con más fuerza, oyendo de nuevo las palabras de mi marido. Presión, incluso, de quienes más quieres. Tenía razón. Aparqué en la entrada y me quedé sentado un buen rato con el motor apagado, escuchando el tic-tac mientras se enfriaba. En silencio, admití algo que no quería afrontar. La gente en la que confiaba para celebrarme se había reunido para reclamar lo que era mío. Al entrar, colgué mi abrigo con cuidado. Dejé el bolso y me quedé en la cocina con las luces tenues. Mi cumpleaños había terminado. Pero algo más había comenzado. Una batalla silenciosa. Una que no tenía más remedio que afrontar. La semana siguiente llegó más rápido de lo esperado. El lunes por la mañana llamaron a mi puerta, más bruscamente de lo habitual. Cuando abrí, mi hija estaba allí con un fajo de sobres en la mano, con una expresión que mezclaba impaciencia y determinación. Ni siquiera esperó a que la invitara a entrar. Pasó rozándome y dejó los sobres en la encimera de la cocina. «Mamá, tenemos que resolver esto», dijo con tono cortante. «Cuanto antes firmes, más fácil será para todos». Puse la tetera en el fuego, necesitando el pequeño ritual del té para tranquilizarme. «Te lo dije en el restaurante», le recordé en voz baja. «Todavía no firmaré nada». Exhaló bruscamente, como si la hubiera molestado. «Estás siendo terca. No se trata solo de ti. Se trata de proteger a la familia. ¿Quieres dejarnos un desastre cuando pase algo?» Las palabras me dolieron. Había pasado décadas protegiendo a la familia, atendiendo la casa, cuidando a su padre, ayudándolos a estudiar. Ahora esos años parecían invisibles, reemplazados por la acusación de que algún día podría convertirme en una carga. La tetera silbó suavemente. Vertí el agua sobre las hojas de té, dejando que el vapor se elevara entre nosotros como una barrera. «Puede que pienses que me estás protegiendo», dije lentamente, «pero esto se siente más como si me estuvieras quitando». Entrecerró los ojos. ¿Tomándoselo? ¿A nuestra propia madre? Antes de que pudiera responder, mi hijo entró por la puerta trasera. Traía la misma carpeta del restaurante, esta vez cuidadosamente guardada en un maletín. Se me encogió el estómago. ¿Habían coordinado esta visita? Me saludó con una sonrisa forzada, dejando el maletín sobre la mesa. «No queremos que esto se alargue, mamá. El banco necesita tiempo para procesar las transferencias, y cuanto antes empecemos, mejor. Sentémonos y lo repasemos juntos». Me senté, no porque estuviera de acuerdo, sino porque estar de pie me hacía sentir acorralado. Abrió el maletín y sacó copias nuevas de los documentos. Su mano se detuvo en la línea de la firma, como si me guiara. Los miré a ambos, allí de pie en mi cocina, la misma cocina donde les había preparado el desayuno antes de ir a la escuela, donde les había vendado las rodillas raspadas, donde una vez celebramos cumpleaños con risas y pastel. El contraste me dolía el pecho. «No lo entiendo», dije en voz baja. «¿Por qué tanta prisa? ¿Por qué ahora?» Mi hija se apoyó en el mostrador con los brazos cruzados. «Porque no te estás haciendo más joven. Porque los accidentes ocurren. Porque no podemos arriesgar que todo lo que tú y papá consiguieron con tanto esfuerzo quede atrapado en un proceso sucesorio o perdido en la confusión. Te ofrecemos seguridad». La palabra volvió a caer, pesada y equivocada. Seguridad. Una promesa que sonaba generosa, pero que conllevaba cadenas. Recordé la noche después del restaurante, sentada sola en la oscuridad. Había sacado los archivos viejos que me dejó mi esposo, los documentos del fideicomiso, las notas que había escrito en los márgenes. Su letra, firme y cuidadosa, me había tranquilizado. Ya se había preparado para el futuro de maneras que mis hijos, claramente, desconocían. Ese recuerdo ahora me infundía valor. «Ya tengo seguridad», dije con firmeza.
Tu padre y yo nos encargamos de ello hace años. Por primera vez, perdieron la compostura. Mi hijo parpadeó, sorprendido. ¿Qué quieres decir? O sea, hay protecciones, continué. Y no implican que te entregue todo hoy. Mi hija se burló, pero vi un atisbo de duda en su rostro. Mamá, estás confundida. Los abogados engañan a la gente todo el tiempo. Somos familia. Somos los únicos en quienes puedes confiar de verdad. La ironía de sus palabras casi me hizo reír. Los únicos en quienes podía confiar eran los mismos que intentaban arrebatarme mi independencia. Me puse de pie, devolviéndoles los papeles. No firmaré. Hoy no. Así no. Si quieren hablar del futuro será con mi abogado presente, no a puerta cerrada en mi cocina. Su silencio fue más agudo que cualquier discusión. Mi hijo finalmente cerró el maletín de golpe. Mi hija recogió los sobres, murmurando en voz baja sobre lo difícil que era para mí. En la puerta mi hijo se dio la vuelta. «Estás cometiendo un error», dijo. Lo miré a los ojos. «No, estoy previniendo uno». Cuando la puerta se cerró tras ellos, me hundí en la silla, con las manos temblorosas. La casa volvió a estar en silencio, pero no en paz. Sabía que esto no había terminado. Su determinación solo se había agudizado. Y aunque me había mantenido firme, sentía el peso de lo que se avecinaba. Esa noche llamé a George, el amigo que me había saludado con la cabeza en el restaurante. Contestó rápido, con voz firme. Cuando le conté lo sucedido, suspiró profundamente. «Hiciste bien en no firmar», dijo. «He visto a demasiados amigos perderlo todo así». Le pregunté si conocía ya a algún abogado de confianza, alguien ajeno al círculo al que mis hijos podrían intentar influir. Me dio un nombre y, por primera vez en días, sentí un pequeño alivio. No estaba sola. Aún así, al colgar el teléfono y mirar la casa vacía, no pude evitar el dolor. La traición de mis hijos no fue solo por dinero, fue por amor, por respeto. Y esa pérdida dolió mucho más que cualquier número escrito en un extracto bancario. A mediados de esa misma semana tenía cita con el abogado que George me recomendó. Su oficina estaba encima de una panadería en el pueblo, un lugar que la mayoría de la gente pasaría desapercibido. Ese pequeño detalle me tranquilizó. No quería que mis hijos sospecharan a dónde iba. La recepcionista me recibió con calidez y me condujo a una modesta habitación llena de estanterías. El abogado, el señor Whitman, se levantó de detrás de su escritorio para estrecharme la mano. Era de mediana edad, de aspecto sencillo, con una calma que me tranquilizó al instante. «Entiendo que te han presionado por tus finanzas», dijo suavemente, una vez que nos sentamos. Asentí, explicándole todo. La cena de cumpleaños, la carpeta, la repentina urgencia de mis hijos. Me escuchó sin interrumpir, con las manos cuidadosamente cruzadas sobre el seco del escritorio. Cuando terminé, se recostó un poco. «Hiciste bien en no firmar. He visto situaciones así antes, más de las que me gustaría admitir. La presión familiar puede ser más difícil de resistir que cualquier intento de un desconocido». Se me hizo un nudo en la garganta. Escucharlo mencionarlo tan claramente agudizó el dolor de la traición, pero también me dio una extraña sensación de validación. Revisó los documentos que había fotografiado con mi teléfono. «Estos formularios son legítimos, pero la forma en que los presentan es manipuladora. Intentan obtener un poder notarial. Si hubieras firmado, habrían tenido control total sobre tus cuentas. Necesitarías su permiso para acceder a tu propio dinero». Sus palabras me dieron escalofríos. Ya lo sospechaba, pero al oírlo confirmado, se me apretaron las manos en el regazo. «¿Qué debo hacer?», pregunté en voz baja. El señor Whitman se inclinó hacia adelante. «Primero,
Ya va un paso por delante. Hace años, cuando usted y su esposo establecieron su fideicomiso, se crearon salvaguardas. Pero quizás sea hora de actualizar los documentos para asegurar que no queden lagunas legales. Así, incluso si sus hijos insisten de nuevo, no encontrarán ninguna salida. Por primera vez en semanas, sentí que tenía un escudo. No invencible, pero real. Esa noche dormí mejor que desde el restaurante. Aún así, un fuerte dolor persistía. Proteger mis finanzas era una cosa. Afrontar la realidad de las intenciones de mis hijos era otra. El sábado, sonó mi teléfono. El nombre de mi hijo apareció en la pantalla. Dudé antes de contestar. Su voz sonaba tensa. «Mamá, tenemos que hablar. Podemos pasar mañana». Acepté, aunque se me encogió el estómago. Sabía que no venían de visita casual. A la tarde siguiente llegaron juntos, con pasos rápidos al entrar en la casa. Esta vez, no dejé que me acorralaran en la cocina. Los guié a la sala, donde los amplios ventanales dejaban entrar la luz. Era mi terreno, no el suyo. Mi hija empezó primero, con voz firme. «Mamá, estamos preocupados por ti. Estás tomando malas decisiones. Hablamos con unos amigos y todos dicen lo mismo. Es peligroso que tengas tanto dinero bajo control». Mi hijo añadió rápidamente. «No pretendemos quitártelo. Solo queremos asegurarnos de que se gestione correctamente. Un solo error y podría desaparecer». Dejé que sus palabras se asentaran antes de responder. «Crees que soy incapaz, pero te equivocas. Tu padre y yo lo planeamos. Y he hablado con alguien que me confirmó que no necesito entregar nada». Sus rostros se tensaron. La voz de mi hija se alzó. «¿Un abogado? Mamá, en serio, ¿prefieres confiar en un desconocido que en tus propios hijos?» Sus palabras me hirieron, pero me mantuve firme. Confío en la honestidad. Y ahora mismo, esa honestidad no viene de ti. Mi hijo negó con la cabeza, paseándose por la habitación. «Esto es increíble. Después de todo lo que hemos hecho por ti». Se detuvo, pero el desliz reveló más de lo que pretendía. Pensé en esas palabras mucho tiempo después. ¿Qué habían hecho realmente por mí? Visitas solo cuando convenía, llamadas cada vez más cortas, cumpleaños a menudo olvidados. Y ahora, cuando por fin encontraban tiempo, era para esto. Me puse de pie, con la voz más firme de lo que esperaba. «Esta discusión se acabó. Si sigues insistiendo, tomaré medidas que no te gustarán. Medidas legales». Eso lo silenció, al menos por el momento. Se marcharon poco después, con una despedida cortante. El portazo resonó por toda la casa, dejándome conmocionado pero orgulloso. Más tarde esa noche, me senté a la mesa de la cocina con el té enfriándose a mi lado. Pensé en los años que había pasado deseando su aprobación, esperando alguna señal de que les importaba más allá de mi obligación. Ahora la verdad era clara. Su preocupación había sido menos por mí y más por lo que yo representaba. Acceso, control, dinero. El dolor de esa comprensión no desapareció. Persistió, agudo e implacable. Pero junto a él, creció algo más. Una determinación que no había sentido en años. Si pensaban que me rendiría sin hacer ruido, no me conocían tan bien como creían. Volví a levantar el teléfono, esta vez llamando al señor Whitman. «Tenemos que avanzar», le dije. «Quiero todo por escrito. Impecable». Su respuesta fue tranquila, pero firme. «Bien. Es la decisión correcta. Nos aseguraremos de que nadie pueda volver a presionarte». Al colgar miré mi casa. Las fotografías enmarcadas, los muebles desgastados, el suave zumbido del refrigerador. Esta era mi vida, construida pieza a pieza con trabajo, sacrificio y la colaboración de un hombre que siempre había confiado en mí. No dejaría que nadie,
ni de mi familia ni de nadie, la desmantelara tan fácilmente. El siguiente punto de inflexión llegó antes de lo esperado. Una semana después de su última visita, el pueblo celebró su evento anual de recaudación de fondos de otoño, en el salón comunitario. Era el tipo de evento al que solía asistir discretamente, ayudando con la venta de pasteles o sentándome en la última fila. Pero ese año, mis hijos insistieron en acompañarme. Al principio pensé que quizá querían reparar cosas, mostrar cierta buena voluntad después de nuestras tensas conversaciones. Pero en cuanto entramos, me di cuenta de que sus intenciones eran diferentes. Me guiaron hacia una mesa cerca del frente, con la voz un poco más alta de lo habitual y los gestos ensayados. Lo vi claramente. Estaban actuando. Para los vecinos, para viejos amigos, para cualquiera que quisiera escucharlos. Mi hija se inclinó sobre la mesa, sonriendo radiante a la señora Collins, una vieja amiga de la familia. «Últimamente hemos estado ayudando a mamá con sus finanzas», dijo con orgullo en la voz. «Es una gran responsabilidad, pero queremos asegurarnos de que esté bien cuidada». Las palabras me cayeron como piedras. La señora Collins arqueó las cejas y me miró sorprendida. «¿Ah? No sabía que necesitabas ayuda, querida». Me subió el calor a la cara. Mi hijo intervino rápidamente. «Bueno, ya sabes lo complicadas que se ponen estas cosas. Es más seguro para nosotros manejar todo ahora, antes de que ocurra algo inesperado». Los miré fijamente, la forma en que tergiversaban la verdad con tanta sutileza. Para el mundo exterior, sonaría preocupación, pero para mí era una forma de borrarme, pintarme como incapaz, dependiente, frágil. Respiré hondo y me obligué a mantener la calma. De hecho, todavía soy bastante capaz de gestionar mis asuntos. Tu padre y yo planeamos el futuro con cuidado. No hay necesidad de hacer suposiciones. Las palabras silenciaron la mesa por un momento. La sonrisa de mi hija se tensó, pero no se apartó. En cambio, se volvió hacia la señora Collins. «Ya sabes cómo son las madres, siempre demasiado orgullosas para aceptar ayuda». Fue un golpe sutil, pero hirió profundamente. Miré los rostros familiares alrededor de la mesa, gente que me conocía desde hacía décadas. Sus amables asentimientos implicaban preguntas que no se atrevían a formular en voz alta. Durante el resto de la comida respondí concisamente, con la mente fija en el plato que tenía delante. Pero por dentro me quemaba. Mis hijos ya no me presionaban solo en privado. Estaban creando una historia pública, una que me pintaba como incapaz de manejar mi propia vida. Al terminar el evento, salí al fresco aire nocturno. El crujido de las hojas bajo mis zapatos me asentó. Mis hijos me siguieron de cerca, y su tono cambió en cuanto nos quedamos solos. «¿Por qué dijiste eso delante de todos?», espetó mi hija. «Nos hiciste quedar en ridículo». Me giré para mirarlos con voz firme. «No, dije la verdad. Si te sientes tonto, quizás sea porque sabes que lo que haces está mal». Mi hijo apretó la mandíbula. «Estás haciendo esto más difícil de lo necesario. ¿De verdad quieres que la gente piense que ni siquiera puedes confiar en tu propia familia?». Sus palabras me impactaron, pero no de la forma en que pretendía. Por primera vez, me di cuenta de que su mayor miedo no era mi independencia, sino la exposición. Querían control, pero también querían dar la impresión de ser niños obedientes. Mi negativa amenazaba a ambos. Esa noche lo anoté todo. Cada conversación, cada intento. El señor Whitman me había aconsejado que guardara registros, y ahora entendía por qué. La verdad importaba, pero las pruebas importaban aún más. Días después, mi hija regresó con una táctica diferente. Trajo a sus propios hijos
mis nietos, con la esperanza de que su presencia me ablandara. Se sentaron a la mesa comiendo galletas mientras ella volvía a sacar la carpeta. «Mamá», dijo en voz baja, «no te pelees. Solo queremos asegurarnos de que estés cómoda. Los niños también merecen estabilidad. Si te pasa algo, no deberían estar protegidos». Miré a los niños, sus rostros inocentes manchados de chocolate. Me dolió el corazón, pero también reconocí la manipulación que se ocultaba en sus palabras. Usarlos como palanca era algo que no esperaba que cruzara. Mi respuesta fue simple. Si de verdad te importara su estabilidad, no les estarías enseñando que el engaño es la forma de conseguir lo que quieres. Sus ojos brillaron, pero no dijo nada más. Recogió a los niños rápidamente y se fue, dando un portazo. Después me senté en la misma mesa de la cocina donde se había desarrollado gran parte de esto. Me di cuenta de algo importante. Sus intentos ya no eran asuntos privados. Lo habían hecho público, involucrando a tus amigos, vecinos e incluso a sus propios hijos. Eso significaba que el riesgo de exposición también era mayor para ellos. Y ahí era donde residía mi fuerza. Volví a llamar al señor Whitman y le expliqué lo sucedido. Me escuchó atentamente y luego dijo: «Bien, sigan dejándolos que muestren sus cartas. Cuanto más público lo hagan, más protección tendrán. Si siguen presionando, se debilitarán a sí mismos». Ese consejo me quedó grabado. Por primera vez, comprendí lo que significaba realmente la justicia poética. Estaban cavando su propio hoyo, y solo tenía que mantenerme firme. A finales de ese mes, la tensión se había vuelto demasiado intensa como para contenerla. Mis hijos ya no se preocupaban por la cortesía. Sus llamadas llegaban a diario, cada una girando en torno a la misma exigencia. Alternaban entre la persuasión y la ira, pero siempre con el mismo objetivo: mi firma. El enfrentamiento final comenzó precisamente en la iglesia. Era una mañana de domingo, un día fresco de Nueva Inglaterra donde la luz del sol se filtraba a través de cristales de colores y el aire olía ligeramente a hojas caídas. Había ido esperando paz. En cambio, mis hijos aparecieron a mitad del servicio, deslizándose en el banco a mi lado. Su presencia se sentía menos como un apoyo y más como un asedio. Después, en el salón de reuniones, me llevaron a una mesa en un rincón. Mi hijo volvió a dejar el maletín, con el rostro tenso. Mi hija se acercó, bajando la voz, pero no lo suficiente como para que nadie se diera cuenta. «Mamá, esto no puede esperar más. Si no firmas pronto, el banco podría congelar tus cuentas. Podrías perderlo todo». Era mentira y lo sabía. Pero lo dijeron tan alto que otros lo oyeron, sembrando la duda en sus mentes. Varios rostros conocidos se volvieron hacia nosotros, despertados por la curiosidad. Sentí que me subía el calor a las mejillas, pero me obligué a mantener la calma. Me enderecé, hablando con claridad para que los oídos cercanos pudieran captar cada palabra. «Eso no es cierto. El banco no ha dicho nada parecido, y no voy a ceder el control de mi vida por mucho que me lo pidas». La sala se quedó en silencio. El murmullo de las conversaciones se apagó al darse cuenta de que algo más que una simple charla familiar estaba ocurriendo. Mi hijo apretó la mandíbula. La mano de mi hija se tensó sobre los papeles, arrugando el borde. «Nos estás avergonzando», susurró. La miré directamente a los ojos. «No, se han avergonzado. Sacar esto a la luz pública, fingiendo que se trata de amor cuando en realidad se trata de control». Por un momento, el silencio se prolongó. Entonces, la señora Collins, la misma amiga que había escuchado sus anteriores reclamos en la recaudación de fondos, habló desde una mesa cercana. ¿De eso se trata? ¿Dinero? Su voz resonó por toda la sala.
Mis hijos se quedaron paralizados. Los rostros se volvieron hacia ellos con expresiones que iban desde la sorpresa hasta la desaprobación. La imagen que habían construido cuidadosamente, la de hijos obedientes protegiendo a su madre anciana, se desmoronaba en tiempo real. Mi hijo tartamudeó. Solo estamos tratando de ayudar. Pero sus palabras flaquearon al oírse más voces. Otro amigo preguntó, ¿ayudar o tomar el control? Hay una diferencia. La presión cambió en ese momento. Ya no era yo contra ellos. Eran ellos contra la verdad, con la comunidad como testigo. Me puse de pie, con las manos firmes. He gestionado mi vida durante 66 años. Cuidé de mi marido enfermo. Crié a mis hijos sola. Mantuve una casa funcionando sin quejarme. Si crees que de repente soy incapaz por la edad, te equivocas. Y si crees que te entregaré lo que tu padre y yo construimos, te equivocas aún más. Se oyeron jadeos y murmullos por toda la habitación. Mi hija se sonrojó. Mi hijo recogió el maletín rápidamente, cerrándolo de golpe como si esconder los papeles pudiera reparar el daño. El pastor se acercó entonces con expresión seria. Me puso una mano suavemente en el hombro. «No necesitas dar explicaciones, Margaret», dijo con firmeza. «No tienes nada que demostrar». El peso de sus palabras se apoderó de mis hijos. Se removieron incómodos, dándose cuenta de que habían perdido el control de la narrativa. La confianza y el respeto que buscaban en los demás se habían desvanecido, reemplazados por la sospecha. Se marcharon sin decir una palabra más. La puerta se cerró tras ellos con un golpe sordo. El silencio que siguió fue denso, pero no doloroso. En cambio, contenía algo que no había sentido en semanas. Reivindicación. Más tarde esa noche, volví a sentarme a la mesa de la cocina, con el recuerdo resonando en mi mente. La vergüenza que habían intentado infligirme se había vuelto contra ellos. Su propio afán de control los había dejado al descubierto, y no tuve que alzar la voz, ni firmar ni una sola página. El señor Whitman llamó al día siguiente tras recibir noticias de George. «Parece que han dañado su credibilidad más de lo que creen», dijo. «Eso te beneficia. Pero aún así, finalicemos las actualizaciones de tu fideicomiso. Es mejor cerrar todas las puertas con llave, incluso si los intrusos se están retirando». Acepté. Ya no se trataba solo de dinero. Se trataba de dignidad, de asegurarme de que nadie volviera a cuestionar mi fuerza. Esa noche, caminé lentamente por la casa. Cada habitación guardaba recuerdos, vacaciones, cumpleaños, tardes tranquilas con mi esposo. Las fotografías en las paredes me recordaban el amor que una vez fue genuino, no distorsionado por la avaricia. Allí de pie, sentí una renovada claridad. No podía cambiar las decisiones de mis hijos, pero podía protegerme. La batalla no había terminado del todo, pero la situación había cambiado. Intentaron avergonzarme públicamente, y en cambio, se rebelaron. En ese cambio de rumbo se encontraba una justicia más tajante que cualquier cosa que yo pudiera haber urdido. Los días posteriores al enfrentamiento en la iglesia trajeron una extraña calma. Mi teléfono dejó de sonar con tanta frecuencia. Las llamadas diarias exigiendo firmas se desvanecieron, reemplazadas por mensajes cortos y entrecortados sobre necesidad de espacio. Mis hijos no se disculpaban, pero se estaban retrayendo, y ese retraimiento me dijo todo lo que necesitaba saber. Al principio el silencio fue doloroso. Durante años había anhelado su atención, incluso cuando llegaba de forma breve y distraída. Ahora, con la distancia cada vez mayor, sentía el dolor de lo que habíamos perdido. Sin embargo, bajo ese dolor había algo más firme. Había sobrevivido a sus intentos y por ello era más fuerte.
El señor Whitman me llamó a su oficina la semana siguiente. Me entregó un nuevo paquete de documentos. «Todo está listo», explicó. «El fideicomiso está a salvo. Nadie puede alterarlo sin su permiso explícito, ni siquiera su familia». Firmé donde me indicó, con pulso firme. Cada trazo era como recuperar otra parte de mí. Al salir de la oficina me detuve en la panadería de abajo. El olor a pan recién hecho impregnaba el aire, y compré una hogaza, aún caliente en su bolsa de papel. La llevé a casa, un gesto sencillo, pero que me conectó con los pies en la tierra. Mi vida seguía siendo mía. Esa noche me senté en la cocina con una rebanada de pan con mantequilla, mirando por la ventana la luz que se desvanecía. Por primera vez en semanas, sentí paz. La traición de mis hijos me había conmocionado, pero también me había revelado algo importante. Podía valerme por mí misma. El domingo siguiente, volví a la iglesia. La gente se me acercó con amabilidad, algunos ofreciéndome palabras de apoyo, otros simplemente apretándome la mano. Su amabilidad me recordó que, si bien la sangre une, la confianza y el respeto también se construyen en otras partes. En las semanas siguientes, empecé a asistir a un grupo de apoyo en la biblioteca. Mujeres de mi edad, muchas con historias que coincidían con las mías. Historias de niños que veían a sus padres como una carga, hermanos que discutían por herencias, amigos traicionados por aquellos en quienes más confiaban. Compartíamos té, risas, a veces lágrimas. Y poco a poco, me di cuenta de que no estaba sola. Una noche, después de compartir mi historia, otra mujer me dijo en voz baja: «No perdiste, recuperaste. Es más difícil de lo que la gente cree». Sus palabras me impactaron, lo replantearon todo. No se trataba solo de lo que habían hecho mis hijos, sino de cómo había reaccionado yo. Había elegido la fuerza en lugar de la rendición. Mis hijos finalmente me contactaron, aunque no para disculparse. En cambio, hubo conversaciones superficiales, actualizaciones sobre el trabajo o los nietos. El cariño que una vez tuvimos parecía distante, pero ya no me aferraba a él, con desesperación. Podía aceptar lo que era, en lugar de añorar lo que tal vez nunca regresaría. En mi 67º cumpleaños, lo celebré de una manera diferente. Invité ahí a algunos amigos cercanos, preparé un pastel y puse música que me recordó a mi esposo. Las risas que llenaron mi casa esa noche no fueron forzadas ni estaban impregnadas de motivos ocultos. Fueron genuinas. Mientras recogía los platos al final de la noche, me detuve ante la fotografía enmarcada de mi esposo en la repisa de la chimenea. Su mirada firme pareció encontrarse con la mía, como si me recordara que nos habíamos preparado juntos para esto. Le susurré un gracias en voz baja, no solo a él, sino a mí misma. Allí de pie, me di cuenta de que la edad no me había mermado. Me había agudizado. Me había enseñado cuándo rendirme y cuándo permanecer inmóvil. Las decisiones de mis hijos habían dejado cicatrices, sí, pero esas cicatrices marcaban la supervivencia, no la derrota. Llevé mi té al porche. El aire nocturno me refrescaba la piel. Las estrellas sobre Massachusetts estaban claras y firmes, inalteradas por las tormentas de abajo. Respiré hondo, dejando que el silencio me invadiera. Pensé en lo que había comenzado en mi 66º cumpleaños, la celebración que nunca estuvo destinada a mí. Me abrió los ojos, me obligó a enfrentar verdades que había evitado. Y aunque dolió, me condujo hasta aquí, a un lugar de claridad, independencia y autoestima. Para la semana siguiente, mi cuenta seguía intacta, mi confianza inquebrantable. Mi vida seguía siendo mía, y nadie podía arrebatármela sin mi permiso. Ese fue el regalo que me hice. Si mantenerte firme ante la traición
Te conmovió. Espérate a escuchar lo que le sucedió a otra mujer, cuya propia familia la empujó al límite. Su respuesta transformó la desesperación en fuerza, y el desenlace te dejará sin palabras. Sigue leyendo. No lo olvidarás.